Radio Educación. Desde la Ciudad de México. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. En constante proceso de transformación. Lo social nos condiciona. La emoción nos mueve. Y nuestra percepción crea la realidad. ¿Qué odio nos empobrece? ¿Qué prejuicio alimenta lo que odiamos? Mardonio Carballo. Dejemos de ser espectadores. Tomemos responsabilidad. Paisaje interno. Paisaje interno. Durante esta pandemia me he vuelto fanática de las series y películas de ciencia ficción y de terror. Empecé por ver Contagio, que ya se convirtió en la más buscada en plataformas digitales. Y hace unos días me encontré con la serie de un niño ciervo que nace en un mundo post-apocalíptico en el que los llamados híbridos humanos como él, a pesar del rechazo social que generan, se perfilan como los salvadores de la humanidad. Una buena historia de terror es aquella que funciona a un nivel simbólico, utilizando eventos ficticios y a veces sobrenaturales para ayudarnos a comprender nuestros propios miedos reales más profundos. Stephen King, escritor estadounidense. Radio Educación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada y www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros números de contacto: vía telefónica 55 41 55 1060. Vía WhatsApp 55 12 33 29 15. Paisaje interno para el mundo. El equipo de Somos Paisaje Interno está celebrando en este mes de julio 12 años de transmisiones ininterrumpidas. El 12 es una cifra ligada a la medición del tiempo. Nuestro cuerpo cuenta con 12 pares craneales y se dice que 12 son los inventos que han cambiado al mundo, de la rueda, el primero de ellos, al Internet. En nuestro 12º aniversario, agradecemos a las audiencias por participar de esta iniciativa con sus comentarios e inquietudes. 12 abrazos de corazón para cada una, para cada uno de ustedes. Usted que nos sintoniza, ¿sabía que existe una teoría de que exponernos a películas y series de ciencia ficción y de terror nos ayuda a desarrollar estrategias de afrontamiento que pueden ser beneficiosas en situaciones del mundo real? Le invitamos a ser parte de esta emisión grabada de Somos Paisaje Interno, en la cual la música, ciencia ficción, horror juega un papel esencial. Las canciones, horror, ciencia ficción nos persiguen, van lado a lado contando nuestra historia. Según un estudio realizado en abril y mayo de 2020, los entusiastas de las películas de horror exhibieron mayor resiliencia durante esos meses de pandemia. Aún más interesante, los amantes de películas apocalípticas, de zombies y sobre invasiones extraterrestres, además de más resilientes, también parecían mejor preparados para manejar el estrés de la emergencia sanitaria. Te invito a escuchar Descanso Científico, obra de arte sonoro del músico y artista mexicano independiente Francisco R. Carranza,
pieza realizada en septiembre de 2020, inspirada en la saturación de información generada a partir de la pandemia de COVID-19 y en la delgada línea que separa a la realidad de la ficción. ¿Cuándo va a acabar la epidemia? No lo sabemos a ciencia cierta. No existe una vacuna. Quédate en casa. Esto es la aplicación del conocimiento científico. Preparémonos para una epidemia larga. Descansando con pensamientos de felicidad, de tranquilidad, de bienestar. Bien, muy bien. Se ha cumplido el tiempo preestablecido y usted se encuentra descansando, relajado, con una sensación de felicidad, de bienestar. Ahora que ya domina usted el descanso científico, practique en su casa. Gracias, gracias amigos. Hacemos de su conocimiento que, en términos de la vigente Ley de Salud Mental para fomentar el bienestar familiar y social en periodos de confinamiento, deberá acreditar en su centro de trabajo, escolar o ante el Ministerio de Salud, que ha llevado a cabo las sesiones de descanso científico correspondientes al tercer periodo de confinamiento, agosto-septiembre de 2028. Si ha cumplido con su obligación, no olvide enviar a su centro de verificación emocional el resultado del examen de normalidad social. Gobierno de la República. Papá, 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 papá. ¿Qué estaba soñando? En el año 22, si vive el hombre aún. Esta mañana del miércoles 16 de julio de 1969 es una mañana histórica. El vuelo a la Luna ha sido comparado por su importancia con muchas cosas. Ciencia ficción, horror, resiliencia y coronavirus. Somos Paisaje Interno en Radio Educación para el Mundo y nuestro invitado es el doctor Hugo Sánchez Castillo, profesor investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Neurociencia Aplicada. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Gracias por aceptar conversar con nuestras audiencias. Muchas gracias. Un saludo a usted y a todo su auditorio y agradezco la invitación. Doctor, recientemente se presentaron los resultados de un estudio titulado Práctica pandémica. Los fanáticos del terror y las personas con curiosidad mórbida son psicológicamente más resilientes durante la pandemia de COVID-19, que fue realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de Chicago. ¿Estaría usted de acuerdo con esta idea de que exponerse a ficciones mediáticas, incluidas películas de terror y de pandemias, nos ayuda a prepararnos en términos psicoemocionales para las circunstancias adversas y a la vez a desarrollar resiliencia? Bueno, aquí es muy importante primero aclarar que cuando tenemos una situación que nos causa algún tipo de trastorno emocional, ¿no? Particularmente pensemos en una situación altamente estresante. Una de las características que tiene es en algunos casos, es su ocurrencia inesperada. Es decir, estábamos bien un día y de repente sucede un accidente, sucede alguna situación que no nos esperábamos y eso nos produce el disparo o nos produce la activación de los sistemas relacionados con el estrés y con la sobrevivencia. Entonces, bajo esta perspectiva, vamos a pensar, antes de contestar concretamente su pregunta, le diría al auditorio que se ponga a pensar justamente en estas situaciones de entrenamiento de las fuerzas especiales, ¿no? Entonces, de entrada se sabe que en ese tipo de ocupación va a haber situaciones altamente estresantes que van a poner en riesgo su vida, por lo cual se necesita que tengan ellos umbrales diferenciales o ser más resilientes, y utilizando el término clínico que muchas veces se ocupa, que el paciente o la persona pueda resistir más. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le entrena en situaciones donde puede haber alta peligrosidad, situaciones que ya no sean inesperadas para ellos. No sé si me estoy dando a entender muy bien, pero lo que significa es que la persona ya no le resulta totalmente novedoso, totalmente inesperado una situación. Y entonces, bajo esa perspectiva, hay que recordar que hay muchas películas, muchos elementos dentro de la ciencia ficción que han hablado sobre situaciones similares a las actualmente sufridas, y bajo esta perspectiva, pues evidentemente algunas personas no se lo esperarían o no les habría dado
como la sorpresa que le da a una persona totalmente ajena a este tipo de conocimiento. ¿Qué significa? La persona puede decir, es que esto ya lo viví, ya lo había esperado, ya lo había visto, y entonces ya no le causa la misma sorpresa, el mismo sobresalto que nos pasaría ante una situación altamente novedosa. Entonces, ese es el primer componente. O sea, aquí también quisiera yo primero aclarar y dejar muy claro que eso no significa que ahora pongamos como de forma obligatoria ver películas de ciencia ficción, ¿no? O sea, corresponde a un género en el cual no todas las personas están preparadas para verlo. Entonces, también no solamente tiene que ver con la película, sino las características propias de las personas que son aficionadas a este género, porque si no estaríamos confundiendo una práctica dentro de las personas que son afines a la cinematografía con una cuestión clínica o con una cuestión terapéutica, ¿no? Por ejemplo, hablando de este entrenamiento, quiero pensar que los soldados que van a la guerra son entrenados a través de ciertos recursos para el estrés del combate, ¿es correcto? Es correcto. De hecho, por eso es que van a estar expuestos a situaciones que la mayoría de la población no estamos expuestos, para empezar a los disparos. Entonces, parte de la lógica de una práctica de tiro no es solamente que la persona se haga más diestra en el manejo de un arma de fuego, sino que también se acostumbre particularmente a todos los elementos que involucran el manejo de un tipo de armas de este tipo de cualquier calibre. Entonces tiene que aprender a manejarlas, tiene que aprender a cargarlas, tiene que aprender a escucharlas y tiene que estar todo el tiempo. Entonces, si usted se fija, a nosotros personas que no tenemos este tipo de entrenamiento, vamos por la calle y de repente suenan cohetes, lo confundimos con disparos, suenan disparos, lo confundimos con cohetes, pero todo nos causa sobresalto. Entonces, en ese sentido, se trata de que esas personas no tengan esa respuesta. Y no solamente los soldados, pensemos, por ejemplo, en la Guardia Nacional, que están atendiendo, por ejemplo, en el norte de la República, ¿no? Pensemos en Sinaloa, pensemos en Culiacán, pensemos en Michoacán, donde son sitios donde hay alta peligrosidad y por lo tanto se necesita un cierto entrenamiento, ¿no? Esto va a cambiar de país en país, ¿no? En Estados Unidos le llaman los SWAT, las fuerzas especiales, los soldados negros, montonales de nombres, pero muchas veces hacen referencia a eso. Entrenamientos especiales en los cuales a las personas se les entrena de cierta forma para que tengan una mayor resistencia, si quiere verlo de esta manera, ante este tipo de eventos y situaciones. Lo mismo pasa con el cuerpo médico, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, es que está deshumanizado el médico. No, no está deshumanizado, más bien ahí estamos usando el término incorrecto, más bien después de ver tantos problemas de salud o por ejemplo pensemos en alguien que hace cirugías todo el día, después de ver 10 cirugías al día, pues obviamente la sangre ya no le va a causar el mismo miedo, la misma respuesta de sobresalto que a una persona como nosotros, común y corriente, que de repente te cortas el dedo y dices, ¡ay, me corté el dedo!, ¿no? Y tienes una respuesta muchísimo más incrementada, ¿no? Entonces, esto es una situación de habituación y eso viene dentro de los componentes relacionados con el estrés. El que tengamos mecanismos que nos permitan habituarnos a situaciones estresantes nos permiten incrementar el chance de sobrevivencia. Y volviendo a esta cuestión de las ficciones mediáticas, el exponernos a ellas no necesariamente nos entrena para desarrollar resiliencia. No, claro que no, porque, o sea, ahí primero tendríamos que entender las clasificaciones del cine, ¿no? Eso es súper importante. No es lo mismo una película de ficción dirigida a niños, por ejemplo, Wall-E, ¿no? Que era una película de ciencia ficción basada en un posible escenario de catástrofe mundial, a una película para adolescentes, pensemos en Resident Evil, que es igual un virus que se escapa, a una película totalmente para adultos, ¿no? Pensemos en Stanley Kubrick. Entonces, bajo esa perspectiva, es el mismo género, pero obviamente las características propias de la obra hacen que no sea lo mismo y por lo tanto no podemos exponer a las mismas situaciones. Hay diferencias en cuanto al contenido, en cuanto al material, en cuanto a las características, en cuanto al manejo, en cuanto al lenguaje. Entonces, eso de entrada, eso por parte de las películas. Por parte de los espectadores, no es lo mismo, y se lo intentaba comentar hace ratito, una persona que aunque es cinéfila y le gusta mucho el cine, pero tiene un problema de ansiedad, ¿no? Que es bastante común actualmente en la sociedad actual. De hecho, por eso es que tenemos que para el 2030 se estima que la ansiedad y la depresión van a ser la primera causa incapacitante en el mundo. Entonces eso significa que tenemos montonales de personas y pacientes con ansiedad. Entonces lo obligamos a ver una película de ciencia ficción, pues obviamente lo único que va a hacer esa película es disparar su trastorno de ansiedad, ponerlo en una situación de alto estrés. Probablemente usted, si es muy cruda la película, pueda traer algún fenómeno de trauma y esto podría volverse inclusive en un trastorno muchísimo más fuerte a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces
Eso debería de quedar muy claro, no es un género recomendado para todas las audiencias, no es un género recomendado para todas las personas. No vamos a exponer a alguien sensible a ese tipo de cosas, porque evidentemente podemos obtener un resultado totalmente opuesto y traumatizante, ¿no? Entonces, sí quisiera yo que eso quedara como muy claro. O sea, pensemos en películas como El Apando, ¿no? Que es este retrato de lo que fue algunas de las cosas que suceden alrededor de la cuestión del 68. Entonces, si tú a algún preso político le empiezas a poner películas como Rojo Amanecer, como El Apando, pues obviamente le va a dar incluso un fenómeno que conocemos como retraumatización. Entonces, bajo esa perspectiva, pues resulta inclusive falto de ética hacer este tipo de cosas, ¿no? Por eso es que las películas no son recomendables ni para todas las edades, ni para todas las audiencias, ni para todas las características clínicas, ¿no? Ahí es donde viene el principal malinterpretación de los resultados del estudio que usted me está citando. Gracias, doctor, por esta aclaración. Quisiéramos pedirle entonces que le recordara a nuestras audiencias qué es la resiliencia, cómo se construye y por qué es importante trabajar en ella en circunstancias que pueden ser tan estresantes como las que hoy estamos viviendo en razón de la pandemia. En ese sentido, fíjese que la resiliencia pues está concebida como esta capacidad, esta característica que nosotros tenemos para poder enfrentarnos a los problemas y darle solución, ¿no? Entonces, es un término clínico no necesariamente aceptado en el 100% de las cosas. Sí quise decirle que hay todavía controversia en cuanto al término clínico, pero lo que sí sabemos es que es un término que se puede utilizar para poder definir a una persona que tiene resistencia ante eventos que pueden ser estresantes, eventos que pueden ser traumáticos, eventos que pueden ser de cierta naturaleza. Entonces la persona muestra estos ciertos elementos que le van a permitir solucionarla de cierta forma. Entonces, de entrada, esta resiliencia la podemos definir como los recursos con los cuales cuentan los pacientes para poder enfrentarse ante alguna situación de tipo adverso, ante la depresión, ante la ansiedad, ante el estrés, ante el miedo y demás, etcétera. Entonces, estas capacidades de poder afrontar la intensidad, básicamente se dice que son las personas que tienen un mejor equilibrio emocional frente a alguna situación, ¿no? Y entonces este equilibrio emocional pues se puede lograr ya sea con una cuestión de preparación, con una cuestión de meditación, con una cuestión de equilibrio que puede venir propio de tu personalidad, y entonces eso te va dando esas características, ¿no? Aquí el problema es que la resiliencia no se construye de la noche a la mañana, también quisiera yo apuntarlo. O sea, no es algo que tú digas, sí, ya leí un libro de frases motivacionales, ya soy resiliente. No, es un poco más allá de eso, ¿no? La resiliencia es una construcción a partir no solamente de la reinterpretación, sino de la experiencia, de las vivencias, lo que igual nos va permitiendo un equilibrio en términos generales en todos los aspectos de nuestra vida. Y esto en términos de sistema nervioso central nos va a permitir una respuesta mejor adaptada ante situaciones de peligro, nos va a permitir una respuesta más equilibrada, nos va permitiendo que no haya una respuesta exacerbada, por ejemplo, en este caso del estrés, y de un eje que se dispara cuando hay situaciones estresantes, que se le llama el eje hipotálamo pituitario adrenal, que cuando se dispara, su fin es producir un mecanismo de sobrevivencia. Y este mecanismo de sobrevivencia lo que incluye es una alta disposición de energía, liberación de hormonas, liberación de adrenalina, liberación de noradrenalina, cambios en la liberación de serotonina, cambios en la liberación de acetilcolina, disminución del apetito. Ahora, en términos como generales, lo que sienten los sujetos, una disminución de apetito, una disminución en la actividad sexual, una disminución en cuanto a las situaciones que están ajenas en términos lúdicos, un incremento de la atención en la situación que nos da alto estrés, un incremento en la tasa respiratoria, lo cual nos permite mejorar la circulación sanguínea y la oxigenación de los músculos para poder tener una mayor resistencia en caso de lucha o huida. Entonces, si usted se fija, esto nos da un desequilibrio que en términos generales nos permite sobrevivir, claro, sí es cierto, pero si esto lo mantenemos por mucho tiempo, esto nos puede incluso llevar a un deterioro generalizado del sistema, y entonces lo que en un momento nos permitió sobrevivir se puede convertir en una hiperglicemia, obviamente, en un probable cuadro de diabetes, en un probable cuadro de síndrome metabólico. El incremento de la tasa respiratoria puede redundar en ataques de pánico, en problemas respiratorios. La disminución en la actividad sexual puede traer hipogonadismo, puede traer amenorrea. Los problemas de disminución de apetito pueden terminar
en algún tipo de trastorno alimentario como la anorexia, como la bulimia. Y entonces, si usted se fija, lo que nos permite sobrevivir en una se vuelve totalmente catastrófico en otra, ¿no? Entonces, por eso es que el principal problema, ahora sí, situándonos en esta situación que estamos viviendo, no es sino más que la duración del evento. No es lo mismo un evento que dura 2 semanas a este evento que ya lleva 1 año y medio. Entonces, en ese sentido, nos hemos mantenido deteriorando esto. Entonces, bajo esta perspectiva, pues sí, no hay película de ciencia ficción que nos haya preparado para esta, aunque sí hay varias, pero básicamente no tenemos o no encontramos tener la preparación adecuada, ¿no? A lo largo de esta pandemia hemos pasado por un proceso de adaptación a las nuevas circunstancias que impone el distanciamiento social, por ejemplo. En este camino puede ser que hayamos experimentado negación o bien obsesión por el cuidado y la higiene, sentimientos de tristeza, etcétera. ¿Esto es normal, doctor? ¿Es algo que durará mientras se mantenga las circunstancias que le dan origen? Sí, fíjese, aquí hay algo que sí está padre, ¿no? Que sí quisiera yo decirle. Es una preparación. ¿Qué significa que es una preparación? Nos va permitiendo identificar elementos que nos podrían ayudar a tener un cambio de comportamiento. Y este cambio de comportamiento entonces nos podría ayudar a afrontarlos de una mejor manera. Y eso, algunas películas, algunos libros sí nos lo dan, sí nos lo permiten, porque hay que recordar que en el caso particular de la ciencia ficción, aquí también, discúlpeme que haga el apunte, pero es que a veces confundimos el género ciencia ficción como solamente algo relacionado con los viajes espaciales y demás, etc. La ciencia ficción puede estar mezclada con los demás géneros. Ciencia ficción como viajes en el tiempo, como el caso de Notebook, ¿no? Que es una película romántica que trata sobre una cuestión también de viajes en el tiempo, pero relacionada al romance, ¿no? Tenemos ciencia ficción de tipo terror, como Resident Evil, que una cosa sale de control y todos se vuelven zombies mutantes y matan personas, ¿no? Tenemos ciencia ficción de tipo drama, ¿no? Que nos lleva a situaciones como Blade Runner, como situaciones en las cuales hay cuestiones totalmente diferentes. O cuestiones de tipo policíaco, robótico, místico, como es el caso de Ghost in the Shell. Es decir, hay muchísimas formas de interpretar la ciencia ficción. Pero particularmente aquí nos estamos refiriendo a unas que vienen mezcladas con el terror y el drama, relacionados a un aspecto muy específico que sería algún tipo de cuestión pandémica, de las cuales pues sí hay varias dentro de esto, pero lo que sí es que nos pueden permitir una preparación todas estas películas. No quiere decir que nos digan exactamente lo que hay que hacer, pero sí algunas cosas que pueden esperarse, como por ejemplo, fue más fácil entender el funcionamiento de la pandemia con la cuestión de una película que se llamaba Epidemia, justamente se llamaba así. Entonces, en esa película, aunque parecía que todo era catastrófico, pero dentro de sus argumentos lo decían, y es que cuando tú tienes que una situación se vuelve incontrolable y tiene una tasa de transmisión muy rápida, generamos una situación de este tipo. Y entonces decimos, entonces lo pudimos entender desde otra perspectiva, nos permite explicarlo de una situación diferente, y entonces bajo ese sentido, por eso es que a veces se confunde que las películas preparen, más bien nos ayudan a entender. Volviendo a la cuestión de la resiliencia, si lo entendí bien, usted nos decía que hay una controversia en cuanto al término clínico de resiliencia, ¿es así? Controversia porque no en todos lados ha sido reconocida como tal, no controversia porque tenga 2 significados diferentes, sino porque algunos artículos no necesariamente aceptan el término resiliencia como esta preparación, prefieren utilizar cuestiones como preparación, como habituación, utilizar algunos otros términos, ¿no? En lugar de resiliencia, pero hacen referencia al mismo fenómeno. Correcto. Doctor, ¿hay algún método para leer la ciencia ficción desde la psicología? Híjoles. Sí hay. Mire, más bien no quisiera decirle que hay un método, porque entonces llevaríamos a una cuestión, yo creo que demasiado cuadrada, ¿no? Más bien hay elementos que desde la psicología nos permiten entenderlas, y desde la ciencia, tampoco yo quisiera restringirlo a la psicología, sino a la ciencia en general, ¿no? Y por eso es que es muy importante que las obras de ciencia ficción muchas veces tienen tanto el soporte de consultores científicos, como basarse en elementos que pueden ser posibles y después ya llevarlo a la imaginación. O sea, por ejemplo, si pensamos en 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, si usted recuerda, pues para la época, le decía, bueno, estas cosas son totalmente sacadas fuera de la imaginación. Sin embargo, permitieron o sentaron que muchas personas, tomando estas cuestiones como base,
pudiéramos tener los submarinos actuales y pudiéramos tener ahora cosas que decimos, China, esa ciencia ficción se convirtió en realidad, ¿no? Y entonces tenemos elementos que nos van permitiendo. Hay otros tipos de cosas que no están tan basados en la realidad, que no son posibles. Aquí pensemos en la obra de Steven Spielberg, no estoy queriendo ni minimizar la importancia de la película, ni mucho menos me estoy restringiendo a los hechos. En la película Volver al Futuro, él pone en diferentes elementos que deberían de cumplirse al 2015, de 1985 al 2015, ya deberíamos de tener patinetas voladoras, ropa ajustable, pero entonces evidentemente eso no concordó por el tiempo en el cual la tecnología se dio. Entonces ahí ese tipo de ficción queda en ese rango de ficción. Entonces ahora, desde la psicología pues podemos entender elementos diferentes desde otras ciencias. Por ejemplo, en la psicología se pueden entender desde los mecanismos de aprendizaje, cómo se va dando la respuesta emocional de los sujetos, cómo se va teniendo elementos que nos permiten interpretar cómo van cambiando las emociones y cómo van cambiando la respuesta de los sujetos a lo largo de lo que va diciendo la película. Y estos elementos pueden ser analizados, nos pueden permitir dar ejemplos o nos pueden permitir ayudar a tener conceptos más sólidos con relación a lo que estamos explicando, ¿sí? Nos podrían permitir inclusive ayudarnos con las películas a que la gente entendiera la importancia de vacunarse, que eso se volvió un problema, ¿no? Uno de los problemas es que les enseñamos a las personas películas como Contagio, como Epidemia, que son películas que versan sobre estos temas, y de repente la gente dice, bueno, pues no me vacuno. Y entonces, bueno, no sé si entonces nos falló la cuestión de cómo comunicamos la efectividad de las vacunas, o nos faltó poner elementos como el utilizar las películas para que se pudiera entender de una mejor manera cómo funcionaría si no te vacunas, si no haces esto, si no haces aquello. Entonces, en ese sentido, no quisiera yo decir ahorita que hay un método psicológico para analizar las películas. Claro que no, depende de la temática, depende incluso desde la corriente psicológica que tú la quieras ver. No es lo mismo una corriente psicológica en relación de una mirada educativa o desde una mirada psicosocial o desde una mirada desde la psicobiología y neurociencias, porque aunque pertenecemos a la misma corriente, nos vamos a fijar en algunos elementos un poquito diferenciales. Pero lo que sí nos permite es explicar mejor el fenómeno que se está estudiando, es darle una cuestión probablemente de mayor continuidad o inclusive desmitificar, ¿no? Esta de desmitificación se vuelve también un factor muy importante, porque aquí también nos debería quedar muy claro, porque mucha gente dijo, es que se está volviendo como la película de Epidemia, ¿no? Como la película de Pandemia, nos vamos a morir todos, como Resident Evil, nos vamos a volver zombies. No, ¿en dónde se acaba la ficción y se vuelve irreal? En el momento en el cual dejamos de comprender el mecanismo de los virus, por ejemplo, dejamos de comprender qué es efectivamente lo que están haciendo. Y entonces, bajo esa perspectiva, tenemos que ser capaces de poder comunicar que en términos de cómo se generó la velocidad con la cual se transmitió el mensaje, hasta ahí la película concuerda. Pero en términos del resultado después de la infección y cómo la población se enfrenta a ella, ahí es donde tenemos que ser muy puntuales y ahí es donde cambia de manera general la perspectiva que debemos tener. Y ahí no solamente las películas relacionadas con la pandemia nos ayudan, algunas otras películas que nos ayudan a entender, por ejemplo, los efectos de los aislamientos. No sé si usted recuerda, hay una película muy importante de Stanley Kubrick, ¿no? Que hace ya va más de 50 años, ¿no? Que salió El Resplandor. Y El Resplandor tenía un tema muy importante dentro de la ficción. ¿Y sabe cuál era? El confinamiento, ¿no? Hay que recordar que en esta película el actor principal, que es Jack Nicholson, se enclaustra en un hotel junto con su familia en un aislamiento total. Y entonces en un par de meses él se vuelve completamente loco y se vuelve totalmente en contra de su familia y los mata. Es una cuestión ficticia basada en la realidad. El aislamiento, por su parte, puede ser un factor increíblemente de estrés y eso ha podido ser un factor importante que ha disparado las cuestiones de violencia familiar, la violencia contra las mujeres, la violencia contra los niños, los ataques de manera generalizada, ¿no? Entonces, si usted se fija, El Resplandor nos debió de haber enseñado muchísimo desde hace mucho tiempo, pero pues desgraciadamente no lo tomamos como una cuestión importante a considerar, porque si no, pues no hubiéramos hecho tanto aislamiento, ¿verdad? Castillo de la Pureza podría ser otro buen ejemplo sobre aislamiento y sus consecuencias. Totalmente, ¿no? Entonces, mire, ya está usted en el mood también, ¿no? O sea, ya se vio que no tenemos a una, sino hay muchas que nos ayudan a entenderlo y desde diferentes miradas, ¿sí? O sea, por ejemplo, los virólogos las ven las películas desde una mirada totalmente distinta en la sintomatología, en lo que puede suceder, ¿no? Bueno, por eso es que está muy interesante. Un escritor tan reconocido como Stephen King señaló que una buena historia de terror es aquella que funciona a un nivel simbólico, utilizando eventos ficticios y a veces sobrenaturales, decía,
para ayudarnos a comprender nuestros propios miedos reales más profundos. Quisiéramos preguntarle al respecto, a nivel simbólico, ¿nos puede explicar cómo funcionan las buenas historias de terror? ¿Pasa con ellas algo similar a lo que ocurre, digamos, con los cuentos infantiles que hacen posible que las niñas, los niños se identifiquen con el personaje central, con sus peripecias y dificultades, y desde ahí trabajen con los conflictos de su fuero interno, doctor? Sí, de entrada le diría que sí, ¿no? Porque la cuestión del símbolo principal permanece por lo menos en Stephen King, por que ahorita usted menciona algunos de autores, pues sí, hay cuestiones simbólicas que totalmente estoy de acuerdo que van a aparecer y que giran en torno a alguna de las obras, ¿no? Y eso, pues bueno, se vuelve un factor muy importante. Esto permite uno no solamente anclar la obra, sino también permite girar en torno a la obra, ¿no? Permite girar en torno a algún elemento que se vuelve, pues básicamente algo importante, ¿no? O sea, por ejemplo, si pensamos en El planeta de los simios, que también habla sobre virus, ¿no? Entonces recordemos esta serie de películas que después hicieron unos remakes en este siglo ya, ¿no? Pero particularmente hablamos de condiciones en las cuales un simio se vuelve o un primate avanzado, igual que los humanos, pero de una característica diferente, retoman el planeta, ¿no? Entonces ahí este simbolismo en relación al gran chimpancé se vuelve este punto de confrontación y a partir de ahí se explota totalmente, ¿no? En el caso particular, por ejemplo, algunas pandemias, esta situación del virus contenido en un contenedor que se rompe y de ahí es este ejemplo como una cuestión de la falla de la sociedad y de las faltas que tenemos en relación a cómo llevamos las cosas dentro de nuestro mundo, se refleja en este símbolo. Y entonces esto permite, uno, centrar la atención de la población en un elemento que de ahí te permite explicar el contenido de la historia y regresar continuamente a él. Eso es un factor muy importante. Esta cuestión simbólica nos permite regresar, anclar, regresar y permitir explicarlo. Esto se vuelve fundamental porque ahorita que usted menciona las cuestiones de los infantes, es muy importante. Esta cuestión que a veces obviamos un poco, pero que a los niños les queda muy claro. ¿Qué tanto yo puedo a partir de esta cuestión que estoy viendo en la película llevarlo, interpretarlo de una manera totalmente distinta en relación a mi ejecución, en relación a mi conducta, en relación a lo que hago, en relación a lo que no hago? Y esto nos va a permitir tomar un camino explicativo diferente. Ojo, pero entonces aquí se vuelve muy importante nuestra capacidad de poder utilizar esa simbología en términos de hacia dónde yo la quiero dirigir. ¿Me explico? Porque si no, se vuelve un arma de dos filos. Quisiera yo aquí ser muy claro. Esto lo podemos tomar tanto como bien como para mal. O sea, pensemos nuevamente en lo que usted me pregunta, ¿no? En estas obras cinematográficas de pandemia, de contagio. Entonces de repente nos dicen, pues yo tengo esta película, fíjate cómo se está contagiando, cómo el virus se salió de control y cómo la humanidad no pudo hacer nada por ella. Si tomamos esta simbología como algo positivo, digamos, no, pues la importancia de vacunarse para poder protegerse porque no se hizo adecuadamente. Si tomamos el símbolo a la negativa, vamos a decir, ve la importancia de considerarte a ti mismo como persona, pues no te vacunes, porque aunque se vacunaron las personas, de todos modos se dio el contagio, de todos modos se dieron los zombies, de todos modos se murió todo el mundo. Entonces, ¿para qué hacerlo? No te contagies, mejor aíslate y vuélvete a una burbuja en donde solamente estés tú y nadie más que tú. Y entonces tenemos eso, ¿no? Y en la pandemia pasó casi lo mismo. No sé si usted recuerda que se conmemoró hace unos meses, decían, el día de hoy salió como cuestión de un chiste en internet, pero el chiste venía con una carga simbólica muy importante. Y la publicación decía, el día de hoy celebramos a que a alguien se le ocurrió hacerse una sopa de murciélago. Así decía el chiste. Entonces usted te fija, es una cuestión como toda la desgracia de la pandemia se fue hacia un murciélago. Y esto, en el inicio de la pandemia, fue una cuestión catastrófica, porque empezamos a ver una disminución de las poblaciones de murciélagos, porque la gente malinterpretó esto, porque se llevó una cuestión simbólica, y entonces parecía que el enemigo de la humanidad eran los murciélagos, y que por lo tanto había que exterminarlos porque ellos eran los culpables de la pandemia. Y entonces ahí tenemos un error increíble en el manejo de la información. Por eso es que la cuestión simbólica debe de ser interpretada con cuidado, porque finalmente podemos utilizarla para una cuestión de compromiso, de salud y de ir hacia adelante en estos términos, a una cuestión de detrimento y conducta caótica, ¿no? Y conducta pues que va en contra de la sociedad, como es en este caso en contra de la propia naturaleza, ¿no? Que es condenar a una especie cuando en realidad pues ellos no tuvieron literalmente la culpa de absolutamente nada. Tú no tienes la culpa de tu biología. Al principio de esta entrevista aludimos a este término curiosidad mórbida en relación al estudio que comentábamos
¿Es esta la forma correcta para, digamos, referirse a un individuo que está motivado para aprender sobre las situaciones peligrosas de la vida a través de la ficción? No, totalmente equivocado. La curiosidad más mórbida hace referencia a esta curiosidad macabra, ¿no? Que aunque sabes que está mal y no la estás utilizando para bien, solo la utilizas para satisfacer la morbosidad, no para comprender, ojo, O sea, no para comprender, no para dar un alcance explicativo muchísimo mayor, no para tener una respuesta adaptativa de una mejor manera, no para poder entenderlo, reclasificarlo, reinterpretarlo y volverlo en una situación positiva, no. La cuestión mórbida se refiere solamente a que, por ejemplo, que la vemos, porque todos en un mayor o menor grado tenemos de necrofilia y curiosidad mórbida, Pues, y si no, pues no me dejará mentir, no voy a dejar esto volando con los auditores, no luego me van a crucificar. Pues el Día de Muertos. El Día de Muertos es una necrofilia muy básica, muy light, que todo el país tiene. Por eso que digo, todos tenemos algo de necrofilia, chiquitita, poquita, pero ahí está. No todos vimos Coco y todos lloramos con Coco. Ahí tenemos cuestión de necrofilia, está el Día de Muertos, la película El Día de Muertos, está la película El Despertar de los Zombies y todas las de Apocalipsis y todas las de amor donde las personas reviven. Ahí tenemos un poco de eso. Pero en la otra situación que usted me está ahí preguntando, que de repente hay un accidente y lo que tendríamos que hacer en términos lógicos es seguir nuestro camino, no disminuir la velocidad o manejar con cuidado para evitar formar parte del accidente que acabamos de ver. Entonces la curiosidad mórbida es justamente cuando todos los automovilistas disminuyen su velocidad e irremediablemente voltean hacia la zona del accidente y lo ven. Y después dicen, ¡ay, qué miedo! Y pones cara de desagrado, pones cara de fuchi, pero satisfaciste una necesidad mórbida. No abundaste en nada para la solución. No le ayudaste a la persona a solucionar su problema que estando en ese accidente. No diste elementos para que se pudiera entender de otra manera. Solamente satisfaciste una necesidad de ver el accidente. Eso es la curiosidad mórbida. Entonces, si me estoy dando a entender, eso significa que en muchas ocasiones la curiosidad mórbida solamente es eso, satisfacer una necesidad de querer ver algo que inclusive podemos saber que nos hace daño. Entonces eso es totalmente distinto. Ahora que esta curiosidad mórbida en un individuo que puede ayudar a entenderlo podría ayudarnos a entender mejor la pandemia, pues bueno, claro, no, eso sí es importante, pero no quisiera que se confundiera el término con algo positivo o algo que no es realmente lo que es. Perdón, dijo que sí nos puede ayudar a entender mejor la pandemia si tenemos esta curiosidad. Un poco, sí, otra vez no. Quisiera que me malentienda, ¿no? O sea, tampoco estoy diciendo que todos los que tienen está mal ni los que no tienen está bien. Lo que estoy diciendo es que si una persona tiene esta curiosidad mórbida y esto le permite o tiene la iniciativa, porque ahí daríamos el brinco, y tiene la iniciativa de poder entender mejor lo que sucedió, entonces se vuelve algo que puede disparar y poder ayudar a comprender mejor los mecanismos. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido, podemos entender que en algunas situaciones, en algunos individuos, en algunos sujetos, esto puede ayudar a mejorar la comprensión. Por ejemplo, es bien sabido que muchas investigaciones de profesionales que se dedican a estudiar el cáncer es porque alguno de sus familiares se murió de cáncer y entonces dedican todos sus esfuerzos, todos sus recursos a entender el cáncer y entonces se enfrentan todos los días con la muerte de personas con cáncer. Entonces, esta curiosidad mórbida que tienen por entender el fenómeno los lleva a una explicación de otra naturaleza, lo cual, si usted se fija, aquí, a diferencia de lo que yo decía al principio, esta curiosidad va acompañada justamente con esta característica de buscar la explicación causal del fenómeno y poder entenderlo de una perspectiva totalmente distinta. Mientras que la otra curiosidad que yo le platicaba al principio solamente es satisfacerla por satisfacerla. Gracias por la aclaración, doctor. Esta es una emisión grabada de Somos Paisaje Interno. El tema de este día, ciencia ficción, horror, resiliencia y coronavirus. Nuestro invitado es el doctor Hugo Sánchez Castillo, profesor investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Neurociencia Aplicada. Si quiere comunicarse con el equipo de esta serie, le pedimos a nuestras audiencias que envíen un mensaje a nuestras redes sociales. Nos encuentran como Somos Paisaje Interno. Mi nombre es Pablo Tonatiu, yo soy cineasta y fotógrafo radicado en la Ciudad de México. Híjole, pues definitivamente la ciencia ficción, en particular el cine de ciencia ficción, nos muestran los distintos finales y futuros que podemos tener como humanidad.
desde las visiones fatalistas de una sociedad corrompida y extrapolada que nos presentan, por ejemplo, Aldous Huxley y Su Mundo Feliz, y George Orwell con Su Gran Hermano y con sus respectivas versiones cinematográficas, hasta las versiones de destrucción masiva provocadas por extraterrestres, estoy pensando en la Guerra de los Mundos, o por robots rebelados en contra de su propia humanidad que los creó, como se presentarían en Terminator o la Matrix. Lo que quizás no podría haber contemplado ni siquiera las mentes visionarias de escritores como Bradbury o Isaac Asimov es que la realidad misma terminaría por superar cualquier historia de ficción. Yo creo que nadie vislumbró esta enorme red que nos interconectaría a todos como lo es el Internet, y nadie imaginó que sería un simple virus lo que podría terminar extinguiéndonos como humanidad. Y lo digo no porque el cine de ficción no anticipara los virus, se han hecho películas sobre las pandemias, pero quizás la atención se ha ido a otra clase de finales más espectaculares, a que viviríamos posapocalípticamente en la lucha por el agua como ocurre en Mad Max, o que serían los fenómenos del calentamiento global los que terminarían destruyendo a nuestro planeta como ocurre en la película de 2012. Pero lo curioso es que quizás las películas de zombies fueron las que más se acercaron a lo que estamos viviendo, y yo creo que más de uno hemos pensado en las escenas de Soy Leyenda al salir por las calles vacías durante nuestro confinamiento. Y sin embargo, las cartas todavía no están echadas. Todo parece indicar que sobreviviremos al COVID-19, aunque no sabemos si será otro virus similar o este mismo en una versión más agresiva el que terminará por poner el último clavo al ataúd de la humanidad. Mientras esto ocurre, lo que sí es seguro es que el cine seguirá siendo el espejo en donde nos hacemos conscientes de nuestra propia mortalidad, de la enorme fragilidad de nuestra existencia, que es quizás por eso mismo tan bella, por efímera, y que nos hace valorar enormemente cada instante que pasamos sobre esta tierra. Yo soy Pablo Tonatiuh, y mi paisaje interno lo lleno con cine, arte y los animalitos que comparten mi andar. Tu participación enriquece nuestra experiencia. Nuestros medios de contacto son el 55 41 55 10 60 o 55 12 33 29 15. A través de nuestras redes sociales estamos en Paisaje Interno y en Radio Educación. Y continuamos en esta entrevista grabada. El tema de este día: ciencia ficción, horror, resiliencia y coronavirus. Nuestro invitado es el doctor Hugo Sánchez Castillo, profesor investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Neurociencia Aplicada. Doctor, en esta segunda parte quisiéramos solicitarle algunas recomendaciones para navegar por el paisaje social alterado, digamos, de un mundo pandémico y lograr salir fortalecidos o en las mejores condiciones posibles. Nuevamente, aquí sí quisiera yo decir, no puedo recomendarles cosas que a mí me parecen importantes, pero que no necesariamente son para toda la población, ¿no? Justamente por lo que platicaba hace ratito. Leerla, si no tienes tú las características para enfrentarte a ese tipo de lecturas y de situaciones, pues no te va a ayudar. En lugar de ayudarte, te va a generar una cuestión muchísimo más complicada de manera general, ¿no? Entonces, ahí sí quisiera yo ser muy claro, ¿no? Bueno, primero, parte de lo que permite la situación estresante y que hace que las pandemias se vuelvan mucho más complicadas en términos de sus tratamientos y de la salud mental, tiene que ver con el desconocimiento, ¿no? O sea, de ahí que las campañas antivacunas han florecido justamente porque se aprovechan de la ignorancia de la población. Entonces, en esa perspectiva, la ignorancia se vuelve uno de los factores más importantes para hacer que las pandemias sean muchísimo más severas y que la población pueda sufrir en términos de salud mental problemas más intensos, ¿no? Entonces, primero el conocimiento por las fuentes de donde tiene que ser, ¿no? Eso también se vuelve muy importante. Y esto para todos los auditorios. Hay fuentes como, pues obviamente, el sector salud, obviamente como buscadores como Science Direct, obviamente como PubMed, que vienen elementos donde se dan los artículos día a día de qué es lo que ha pasado. Eso significa que porque lo dijo alguien en el Facebook, porque lo publicó mi amigo el más querido diciendo que esta hierba sí funciona,
porque lo publicó mi primo diciendo que es un complot del gobierno, porque lo publicó el conocido del conocido del conocido del conocido que afirma que esto fue inventado en un laboratorio. Esto lo único que abunda es en el estrés, abunda en el desconocimiento, abunda en la paranoia y abunda en la falta de coordinación en cuanto a la respuesta. Entonces esto genera condiciones de más estrés, ¿no? Porque entonces lo que tú tienes es una completa incapacidad de comprender el fenómeno. Aquí sí quisiera entonces apuntar en eso. La primera parte importante es conocer en términos generales lo que nos permitiría comprender realmente lo que está sucediendo. Y en esto pues yo le diría al auditorio pues que se vaya a las situaciones, si no les gusta el gobierno, pues puede ser lógico, pero que vayan a nuestra universidad. Por ejemplo, la UNAM tiene boletines que constantemente están sacando, como este programa, en los cuales dejamos claras estas situaciones y nos permitimos decir en nuestra universidad tenemos estos reportes, estos avances que nos pueden ayudar a entender muchísimo mejor este tipo de problemas. Otra cosa que me parece muy importante, no aislarse, ¿no? Porque hay que recordar que el aislamiento social como tal es un factor importante de estrés. Malinterpretamos la situación de distanciamiento social con el aislamiento social. El distanciamiento social es mantener una distancia entre los individuos de la población de tal manera que la velocidad de transmisión del virus se vea disminuida por la distancia que tiene que recorrer. Eso es un distanciamiento, ¿no? Y el distanciamiento social en términos generales es distanciarme a una persona de la otra. El aislamiento es ponerme en una situación de confinamiento aislado en donde no soy capaz de ver a otros individuos de mi especie. Estoy aislado o aislada. Eso es lo que es dañino. El aislamiento social es un factor estresante, es un factor disparador. Por ejemplo, se ha encontrado que mucho del estrés y muchas de las situaciones que empeoran la enfermedad de los pacientes con coronavirus es su situación de aislamiento. Los apartas en una sala de hospital, les pones el respirador, les das una total visita de cero, no tiene nadie a su alrededor, ni siquiera los cuerpos médicos, más que para lo estrictamente necesario. Esto los lleva a situaciones de altísimo estrés y esto complica inclusive sus cuadros de recuperación. Entonces es importante esto, ¿no? El entender que el aislarnos no es la respuesta. La respuesta es el propio compromiso que tenemos nosotros ante la pandemia, que significa el lavado de las manos, el uso correcto del cubrebocas, el reportar si tengo yo cierta sintomatología, la conciencia social. El que yo use el cubrebocas no es una cuestión para mí, es una cuestión para la sociedad en términos generales. Y si lo uso de forma correcta, esto abundará en que la tasa de contagio se vaya a cero. ¿Por qué? Porque lo estoy protegiendo. La otra, el vacunarse. Evidentemente, o sea, yo sé que parte de muchas personas hay antivacunas, pero quisiera yo que entendiéramos que México es uno de los países más importantes en los esquemas de vacunación. México fueron de los pilares para abatir la polio, para abatir el sarampión, y gracias a que personas no se vacunan, el polio y la sarampión está regresando. Entonces, por lo tanto, completar los esquemas de vacunación se vuelve un factor muy importante. Además de que tenemos diferentes variantes del virus, lo cual significa que a lo mejor la vacuna está diseñada para que la biblioteca de mi sistema inmunológico tenga una respuesta más eficiente casi ante cualquier variante del virus. Eso lo que implica es que todos nos vamos a enfermar en algún momento. El que estemos vacunados va a hacer la diferencia entre si me da con mayor severidad o con menor severidad, ¿no? Ese es un punto súper importante. Reconocer nuestra salud mental. Eso también es súper importante. La salud también es mental. Y durante estas etapas de confinamiento nos podemos sentir angustiados, angustiadas, con estrés, con depresión y sentir que la vida no vale nada. Es importante reconocerme a mí mismo como persona y en caso de necesitarlo, acudir a una cuestión para cuidar mi salud mental. Aquí no necesariamente tiene que ser presencial, pueden ser en línea. La Facultad de Psicología de la UNAM tiene varios programas en los cuales se está atendiendo. El Instituto de Psiquiatría de la UNAM también los tiene, el Instituto Nacional de Psiquiatría. Hay un grupo que se llama de Ecología Humana e inclusive hay terapeutas profesionales calificados de forma privada que también lo hacen. Lo importante es reconocer que nuestra salud mental está en riesgo y que está en deterioro, porque parte de las complicaciones de la pandemia no solamente son lo que conocemos como el COVID largo y nuestros efectos a largo plazo, sino también las situaciones de estrés, ansiedad, depresión que van a dejar en huella de la población. Lo otro, mantener nuestra mente ocupada. La ociosidad puede hacer que nuestro pensamiento se vuelva más complicado, entonces mantener nuestra mente ocupada, ya sea con herramientas como cuestiones de meditación, cuestiones de yoga, leer libros, mantenerse activos intelectualmente, justamente para mantener
esa atención y esta concentración centrada en una cuestión totalmente distinta a los efectos que puede o no tener la pandemia. Evidentemente, tener una cuestión nutricional saludable, ¿no? Que también se vuelve un factor muy importante en términos incluso de salud mental para poder reincorporarte a la situación. Y pues bueno, de manera general, tener una mirada amplia, ¿no? En cuanto a los efectos que vamos a tener y entender que nuestra vida ya cambió, ¿no? Mucha gente todavía tiene el pensamiento de que vamos a regresar a como estábamos a finales del 2019, ¿no? Que todo fue un mal sueño, que en el año nuevo del 2021 todo va a ser diferente para que el 2022 sea así totalmente miel sobre hojuelas. No, la vida ha cambiado en términos generales y esto es lo primero que tenemos que asumir. No vamos a regresar a una situación como la que teníamos antes, ¿no? La educación ha cambiado, la sociedad ha cambiado, la forma de interactuar ha cambiado y con base en ello tenemos que entenderlo y aceptarlo. Y una vez que aceptemos eso, también nos vamos a ir moviendo hacia adelante, ¿no? De manera general. Doctor Hugo Sánchez Castillo, estamos en los últimos minutos de esta entrevista. ¿Hay algún asunto que usted quisiera plantear o que le parece se nos hubiera quedado pendiente? No, nada más que recuerden que la salud mental también es física, ¿no? Muchas veces tenemos la idea de que lo psicológico no forma parte de nuestra salud, ¿no? Porque es psicológico y la gente cree que lo psicológico anda volando por ahí como una nube de polvo. Pues la verdad es que no, lo psicológico radica en el funcionamiento del sistema nervioso central. Por lo tanto, cuando tenemos ansiedad, depresión o alguna enfermedad mental, es una enfermedad que radica en el cerebro y por lo tanto, al igual que cuando nos rompemos un pie y necesitamos ayuda de un especialista, cuando algo anda mal en nuestro cerebro necesitamos ayuda de otro especialista. En este caso son los psicólogos, psicólogas, las psiquiatras, los psiquiatras, los y las neurólogos, neurólogas, ¿no? Entonces son personas que han dedicado su vida a comprender cómo funciona el cerebro y a entender que la salud mental también es física. Invito a su auditorio a que atiendan su salud física, al igual que atendemos cualquier otro tipo de padecimiento en nuestro cuerpo en general. ¿Cómo podemos seguir a través de las redes el trabajo del doctor Hugo Sánchez Castillo? Pueden seguirnos en Facebook, está como Laboratorio de Neuropsicofarmacología, ahí nos encontramos. También pueden ubicarnos en la página de la Facultad de Psicología de la UNAM, ahí ponen mi nombre y aparecen mis generales para que ustedes puedan ahí ver. Tenemos ahí algunos capítulos de libros en manual moderno, ¿no? En un libro que se llama Farmacología Clínica Básica, artículos de investigación y las publicaciones en la Gaceta y de la UNAM. Ahí tenemos varios boletines en los cuales se nos ha preguntado acerca de las películas de terror, por ejemplo, sobre el uso correcto de los cubrebocas y demás, etcétera, ¿no? Pero creo que a partir de los portales de la universidad y estos que estoy platicando, podrían estar en contacto y si gustan seguirnos en Facebook, ahí pues ponemos obviamente las conferencias, las pláticas, todas las cosas que hacemos cotidianamente, incluyendo también los artículos de investigación que van saliendo y los comentarios y simposios y demás. Doctor, y sobre la Sociedad Iberoamericana de Neurociencia Aplicada, ¿cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que, digamos, las audiencias pueden encontrar en ella? Ahí lo que tenemos es una sociedad una asociación sin fines de lucro en la cual nos dedicamos a entender cómo funcionan las cuestiones del sistema nervioso central y aplicarlas a la sociedad, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podemos canalizar a pacientes. Nos hemos dedicado mucho al estrés postraumático en estas últimas fechas. De hecho, la sociedad se encarga de atender a víctimas desde cuestiones como lo de los accidentes del metro, cuando fueron los temblores y demás, etcétera. Y tenemos a profesionales altamente especializados en el manejo del trauma, ¿no? Estrés postraumático de manera general. A veces se ofertan algunos cursos, pero en general nos dedicamos a esta situación de cómo podemos aplicar la neurociencia directamente a la sociedad, cómo podemos tener estos estudios en términos translacionales, ¿no? De las preguntas que nos hace la ciencia básica, llevarlas a la cuestión aplicada con humanos y las cuestiones aplicadas con humanos, llevarlas a la ciencia básica, ¿no? Entonces, es un esfuerzo coordinado en los cuales nos centramos en entender estos mecanismos del sistema nervioso central y cómo los aplicamos en la sociedad. En el tratamiento profesional de algunos padecimientos, depresión, trauma, cuestiones de ansiedad generalizada y demás, etcétera. Y obviamente un tratamiento inclusive en los niños, que también se ha vuelto un factor muy importante, los cuales no han sido considerados en estas últimas fechas. Ese es más o menos el giro de esa asociación. ¿Y los buscamos como Sociedad Iberoamericana de Neurociencia Aplicada en las redes? Sí, justamente. Puede ser en el Twitter o en Facebook, también nos encontramos con ese nombre y con mucho gusto también ahí podemos contactarnos.
Pues agradecemos mucho a nuestro invitado, al doctor Hugo Sánchez Castillo, profesor investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Neurociencia Aplicada, su presencia en Somos Paisaje Interno, y nos despedimos. Muy buenas tardes. Es momento de enlistar tus películas favoritas de ciencia ficción que te hacen pensar en cómo vivir ante una pandemia, epidemia o desastre natural. En 2011, la película Contagio de Steven Soderbergh predijo lo que iba a suceder 9 años después. ¿La has visto? ¿Y qué nos dices de los libros de este mismo género? Jorge Baradit, autor de Yggdrasil, menciona: la ciencia ficción es el género más realista de todos y generalmente da cuenta, a la manera de metáfora, con más precisión de lo que ocurre a nuestro alrededor que otros géneros. ¿Tú qué opinas? ¿Qué historias nos recomiendas leer? En la parte final de este programa, vamos a darnos un momento para escuchar nuestro paisaje interno. Bienvenido a tu paisaje interno. Haciendo las paces con tu atención. Ajá, con que la atención se ha ido o no te hace caso, ¿eh? Con que resulta difícil mantener la atención y concentrarte en algo, ¿no? Bien, tal vez lo que quieres es que la atención venga así, nada más porque tú lo quieres, lo deseas o lo necesitas. Pero, ¿por qué no invitar la atención en lugar de exigirle? Invítala como invitas a una amiga o a un amigo, incluso como invitar a una pareja a mirar un atardecer. Invítale un atardecer de esos que cambian de color minuto a minuto, desde el rojo malva hasta el azul profundo, el violeta y al espacio hermoso negro tachoneado por estrellas. Invítale a nadar en esa infinitud, sin peso ni necesidad alguna, solo así, nadando en el espacio ilimitado y tus ojos relajados, sintiendo más mirada que ojos, más espacio que objeto, más infinitud que individuo. Nada, nadando en la nada, respira profundo, imagina y siente cómo te expandes y tu atención se solaza en el espacio, despacio. Y luego, mira a tu atención a los ojos y pregúntale: ¿te gustó? ¿Te gustaría que hiciéramos más a menudo esto? Lo siento, había dejado de ponerte atención a ti, no solo por alarma o por necesidad, sino por disfrute y maravilla. Gracias por estar aquí. Soy Bruno Díaz, psicólogo. Para preguntas, cursos y consultas, envíame un WhatsApp al 55 29 52 08 24 o búscame en Facebook en Los Parajes del Alma o en Poética Terapéutica. Participamos en este programa nuestros entrevistados Hugo Sánchez Castillo y Pablo Tonatiuh Álvarez Reyes, el psicólogo Bruno Díaz y el equipo de producción de esta serie: Marlene Reyes, Daniel García, Eliud Hernández, Edith Díaz, Ana Leticia Vargas y en la producción Guadalupe Sánchez López. Hasta la semana entrante y, por favor, destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno. Paisaje interno. Construyendo redes. Transmitimos desde la Ciudad de México por las frecuencias de Radio Educación para el Mundo. Transmitimos para el mundo. Radio Educación.